Dicen que en Neotokio la lluvia limpia las mentiras, pero a veces también arrastra verdades que muchos preferirían dejar enterradas. Las luces de neón parpadean sobre el laberinto interminable de callejones oscuros. Todo en esta ciudad parece vibrar al ritmo de las gotas de lluvia que caen incesantemente, como si la misma atmósfera compartiera el pulso de algo vivo. Kai Arisaka está sentado sobre su vieja motocicleta negra, modificada con habilidad y apenas mantenida con recursos que no alcanza a pagar. Su chaqueta oscura está empapada por la lluvia, pero él parece ajeno al frío, con unos auriculares puestos y la cabeza ligeramente inclinada, mirando al suelo. Toda su postura refleja una cosa: desconexión. Años atrás, Kai era un hacker de renombre en los rincones subterráneos de Neotokio. Ahora apenas es un mensajero nocturno, tratando de sobrevivir y mantener la cabeza baja. El ruido de Swift es parte de su rutina. El sonido de las sirenas, el murmullo constante de las máquinas y la lluvia en el asfalto, todo es una sinfonía cotidiana que nunca cambia. Pero esta noche algo sí cambió. En tan estimel as wurs idrulli nergaldes sois voor in escrivante hers. De porst un excuse talnais bret ravias. Kai levanta la mirada solo para verlo, un cuerpo cayendo del cielo. La figura aterriza frente a él con una suavidad antinatural, rodando hasta detenerse entre los charcos iluminados por los neones. La chica está tendida en el suelo, pero no parece herida. Tiene ojos plateados que reflejan la lluvia y su cabello blanco azulado cae como un halo sobre su rostro. Un patrón digital parpadea en su cuello, como una especie de tatuaje vivo que emite pequeños aumentos de edad en secuencias binarias. ¿Qué nada que pensar? De un pase a llorar, una mente llena de preguntas, pero la que suele captar. Finalmente murmura: ¿Estás viva? Es una legislatura y por de grot que es mi dinero de ton grace. Es sin Jakarta es más extraño como si lo conociera desde yo te puedo no tener memoria de eso. Tú eres... Susurra el examen dupes me hacen. Los instintos de Kai lo alertan antes de que las primeras señales de peligro aparezcan. No está solo. Apenas un segundo pasa antes de escuchar el zumbido de rotores. Drones de la corporación Chronotech, enormes y armados, bajan sobre ambos sin advertencia. Como ex-hackers, Kai reconoce el diseño. Máquinas mortales que nos deben antes de ofrecer. No tiene tiempo para pensar. El cuerpo de la chica sigue inerte al suelo, pero si se queda allí mucho más tiempo, ambos estarán muertos. Con un movimiento rápido, la sube a su motocicleta y arranca. Los drones los persiguen mientras cruzan los callejones estrechos y los puentes aéreos que conectan varios niveles de la ciudad. Hay persecución intensa. Kai no sabe quién es ella ni qué es Inso, pero algo en su interior le dice que debe protegerla. Van en Sturgmams Gasarob a son terror por isir en un margiles. La explosión azul barre la electricidad del área y los drones caen como moscas, sus luces apagándose. Pero no hay tiempo para celebrar. Escaparon por poco. Kai conduce su motocicleta hacia una entrada oculta y abandonada del metro. Neotokio tiene miles de túneles bajo la superficie, reliquias de un sistema antiguo que la ciudad moderna olvidó. Es allí donde Kai ha construido su refugio, entre máquinas oxidadas y algunas luces tenues que funcionan gracias a un generador improvisado. Coloca a la chica sobre un viejo colchón y examina sus heridas. Se da cuenta de algo alarmante. Ella no sangra como un humano. Su sangre brilla débilmente, como si fuera un líquido vivo, casi bioluminiscente. Finalmente, ¿qué eres? Ella lo mira, sus ojos plateados reflejando la tenebrosa luz del lugar. No sé, ¿tú quieres que tenía cabras? Su voz tiembla, llena de una inocencia que contrasta con el caos que ha traído a su vida. Kai suspira, sintiendo el peso de algo más grande que él. Sin saber qué más hacer, le pone una manta sobre los hombros. Genial, otra noche normal en Neotokio. Las sombras de la ciudad se estiran hacia una torre lejana, brillante en caos, aunque su noche más oscura. Allí una figura observa todo a través de múltiples pantallas. Es el Dr. Boss, el líder de Chronotech, un hombre obsesionado con eliminar la fragilidad de las emociones humanas en nombre de la evolución. Su sonrisa rebelde por mientras Así que la Fénix ha despertado y encontró a su centinela.
El proyecto Tears está en marcha, dice con voz suave como si estuviera hablando consigo mismo. Is startibels Landsberg tu i renters K dier ens of Haftors, days. Lits nunca stenged vid dragot het stremun I de poco a poco. En la vibrante ciudad de Neo-Tokio, las luces y el ruido no logran eclipsar el vínculo silencioso que empieza a formarse entre ellos. La lluvia constante es testigo de sus pasos, uniendo el pasado incierto de Kai y el enigmático presente de Lyra en un camino común. A medida que avanzan, la ciudad de Neo-Tokio se convierte de un torf en una historia que apenas comienza a escribirse. Geist der größte Sobernatural Chumbiese, så refui för mjuk hetsneider akonithing. La detiriste förbäskali chumbregedun ginto gaconstruido con esmero. Al examinar sus heridas, Kai descubre que su sangre brilla débilmente, como si fuera un líquido vivo. Es un recordatorio de que Lyra no es completamente humana. Lyra abre los ojos. Su mirada es un enigma que Kai no puede descifrar del todo. Siente que es parte de un rompecabezas mayor. Kai suspira, consciente de que el destino de Lyra y todo entrelazado con el suyo, en un camino incierto que apenas comienza. En la vibrante y caótica Neo-Tokio, la lluvia continúa cayendo, testigo de sus pasos, uniendo sus vidas en un destino compartido que se despliega bajo el manto del misterio.